Bienvenidos a otra sesión de nuestra serie de exploraciones a fondo. Hoy tenemos una misión bastante fascinante por delante. Vale la pena hacer el ejercicio mental de recordar la última vez que fue necesario coordinar a un grupo de personas para lograr algo complejo. Sí. Quiso sacar adelante un proyecto contrarreloj en la oficina, o tal vez organizar un evento enorme, o incluso algo tan cotidiano como preparar una gran cena en una cocina demasiado pequeña. Que siempre es un caos, claro. Siempre, y casi siempre existe esta suposición de que el secreto del éxito absoluto es que todos estén, digamos, en la misma sintonía, haciendo las cosas al unísono, casi como si fueran un coro perfectamente afinado. Ajá. Pero, y aquí está la gran pregunta de hoy, ¿qué pasaría si la verdadera clave para la coordinación humana no fuera hacer lo mismo, sino exactamente lo contrario? Totalmente, sí. ¿Qué tal si el secreto es hacer cosas radicalmente diferentes y lograr decidir quién hace qué, sin siquiera cruzar una sola palabra? Es un giro completo a la forma en que habitualmente se entiende el trabajo en equipo. Y la verdad es que es un concepto vital para el nivel de análisis que buscamos hoy. Porque ya sea que el objetivo sea liderar una reunión crítica para quienes nos escuchan, o intentar optimizar el flujo de trabajo en una empresa multinacional, o simplemente tratar de descifrar el comportamiento social en el día a día. Claro. Entender cómo se forman espontáneamente los roles en un grupo es literalmente un atajo hacia el éxito colectivo. No se trata de magia ni mucho menos, se trata de una arquitectura social invisible. Y para desentrañar esa arquitectura invisible, nuestra fuente de hoy es un artículo científico brillante. Fue publicado en 2023 en la revista Topics in Cognitive Science. Se titula El surgimiento de roles especializados dentro de los grupos y fue escrito por el investigador Robert Goldstone y su equipo. Es un texto que, la verdad, sumerge la mirada en los mecanismos ocultos de cómo la mente humana divide el trabajo de forma natural. Así es. Esta exploración a fondo tiene el potencial de cambiar por completo la manera en que se percibe a cualquier grupo de personas trabajando juntas. Y para empezar a construir sobre este texto, tenemos que derribar un mito gigantesco que la cultura nos ha inculcado desde siempre. Uy, sí, el mito de la sincronía. Exacto. Cuando se piensa en la coordinación perfecta, la imagen mental automática suele ser esa, la sincronía. Es muy poético pensar en, no sé, un público aplaudiendo exactamente al mismo ritmo al final de un concierto. O las luciérnagas. Las luciérnagas, claro, brillando al mismo tiempo en el bosque, o un batallón marchando al unísono. Y es innegable que la sincronía genera empatía, genera un sentido de pertenencia y de cooperación muy básica. Pero el texto hace una distinción crucial aquí. Ajá. Para tareas verdaderamente complejas, la coordinación real no exige sincronía, exige algo llamado diferenciación. Es un punto excelente porque si lo analizamos con cuidado, pensemos en un equipo de fútbol. Si los 11 jugadores corren detrás de la pelota al mismo tiempo, es un desastre táctico. Jije, es lo que hacen los niños en el parque. Exactamente, es literalmente lo que hacen los niños de 5 años. Un equipo profesional necesita a alguien defendiendo la portería, a alguien creando juego en el mediocampo, a alguien esperando el pase para atacar. Tal cual. O tomemos el ejemplo de un quirófano. Si todos los médicos y enfermeras intentan hacer la incisión exactamente al mismo tiempo y en el mismo lugar, Sería fatal. las consecuencias serían fatales. Se necesita al cirujano concentrado en el corte, al anestesiólogo monitoreando los signos vitales, a la enfermera anticipando qué herramienta se necesita. Cada individuo bien anclado en su rol. Y el detalle revelador del texto es que, si bien en muchas organizaciones formales estos roles vienen dictados desde arriba por un organigrama superrígido, a nivel micro, en las trincheras del día a día, la gente asume roles sobre la marcha, de forma totalmente espontánea. Sí. El gran desafío que plantea este estudio, el misterio central que intentan resolver, es cómo se logra esa especialización extrema sin que exista un líder dando instrucciones explícitas a cada paso. Bueno, vamos a desglosar esto, porque los autores presentan un marco teórico central fascinante para explicar precisamente ese fenómeno. Lo bautizan como el modelo Carmi. El famoso Carmi. Sí, es un acrónimo de 5 letras, y cada una representa un engranaje crucial en esta máquina de la coordinación humana. Para no perdernos en abstracciones teóricas, el estudio propone una analogía fantástica que podemos usar. Pensemos en 2 personas
Alice y Bob. Alice y Bob, exacto, que deciden asociarse para construir y diseñar un restaurante desde cero. Es una de las mejores analogías del documento, la verdad, porque ilustra el modelo a la perfección. La primera letra del CARMI es la C, que corresponde a la comunicación. ¿Qué es la más obvia? Claro, es la forma más directa de establecer quién hace qué. Implica expresar intenciones verbalmente. En nuestro ejemplo, Alice podría decir simplemente, yo me encargo de diseñar los baños porque tengo experiencia en plomería. Y Bob diría, perfecto, yo me enfoco en la cocina. Exacto. La comunicación explícita ahorra muchísimo tiempo. Pero, y aquí es donde el diseño de la investigación brilla por su ingenio absoluto en los experimentos que el equipo de Goldstone llevó a cabo, eliminan por completo la variable de la comunicación. Los aíslan. Aislaron a los participantes por completo. Les quitaron la capacidad de hablar, de escribir, de hacerse señas, todo esto justamente para ver la magia pura de los otros 4 factores en acción. Es como lograr ver el esqueleto mismo de la interacción social operando en tiempo real. Es fascinante. Sí. Siempre resulta increíble ver cómo se aísla una variable en un laboratorio, obligando al cerebro a buscar rutas alternativas. Al quitar la comunicación, nos obligan a mirar más profundo. Así es. Y esto nos lleva a la segunda letra, la A de adaptación a la retroalimentación. Básicamente consiste en ajustar las acciones propias basándose en las señales que devuelve el entorno. Si Bob nota que los azulejos que Alice seleccionó para el baño violan el código de construcción, o si los clientes se quejan de que las sillas son incómodas, ambos socios tienen que adaptar su estrategia sí o sí. No pueden seguir ciegamente un plan que el entorno rechaza. Tal cual. Y esa adaptación constante detona la siguiente letra, la R, que significa repulsión. Que me parece clave. Yo me atrevería a decir que este es el concepto más subestimado de todo el trabajo en equipo. A medida que reciben retroalimentación y observan el entorno, los individuos tienden a alejarse de la estrategia que está usando su compañero. Para no estorbarse. Exactamente. Si Bob llega a la zona de la cocina y ve que Alice ya está instalando el horno principal, su instinto no es ir a agarrar el mismo destornillador y tratar de instalarlo junto a ella chocando los codos. Siente una repulsión cognitiva hacia esa tarea específica en ese momento. Su cerebro busca otra cosa. Su cerebro busca inmediatamente algo complementario, como empezar a organizar las mesas del comedor. Es una dinámica supervisible en la convivencia diaria. O sea, pensemos en 2 personas que van a lavar los platos después de cenar. Si uno toma la esponja y abre el grifo, el otro toma la toalla. Instintivamente toma la toalla seca y empieza a acomodar los platos. Se repelen de hacer exactamente la misma tarea porque sería redundante. Totalmente. Siguiendo con el acrónimo, la siguiente letra es la M, que significa planes multinivel. Esto ya entra en un terreno un poco más estratégico, porque implica equilibrar diferentes escalas de tiempo al mismo tiempo. Sí, el micro y el macro. Exacto. Bob no solo está concentrado en cómo instalar un solo grifo en el lavamanos hoy por la tarde, tiene que mantener en su mente cómo ese grifo encaja en el diseño general a largo plazo de todo el restaurante. Y cómo esa decisión va a afectar el presupuesto que Alice necesita para comprar las mesas la próxima semana. Y para coronar el modelo, llegamos a la I, de modelado de intenciones. Esta es quizás la habilidad cognitiva más sofisticada de todas. Sin duda. Es la capacidad de construir una simulación mental del otro, adivinar qué sabe tu compañero, qué valora y qué intentará hacer a continuación basándote en su historial. Como leerle la mente. Casi casi. Si Bob sabe de antemano que Alice es una perfeccionista absoluta con los sistemas de ventilación, él asume tácitamente que ella se encargará de instalar las campanas extractoras. Como resultado de ese modelo mental, él ni siquiera se molesta en leer los manuales de ventilación. Su comportamiento es guiado por la simulación que hace de la mente de ella. Entonces, recapitulando el esqueleto de esta teoría para la audiencia, tenemos comunicación, adaptación a la retroalimentación, repulsión, planes multinivel y modelado de intenciones. El modelo CARMI completo. Ahí lo tenemos. Con estas herramientas conceptuales ya sobre la mesa, el estudio nos sumerge en su primer experimento de laboratorio, que fue diseñado específicamente para poner a prueba cómo operan la adaptación y la repulsión en la vida real. Y para aterrizarlo, vale la pena pensar en un grupo de amigos que organiza, digamos, cenas compartidas todas las semanas. Ajá.
Las primeras veces quizás terminan con demasiada comida o faltan bebidas, pero semana a semana, sin necesidad de crear una hoja de cálculo formal, van ajustando intuitivamente las porciones hasta que el equilibrio es perfecto. Claro. O en una reunión de comité en la oficina. Siempre hay quienes regulan cuánto hablan tras leer la sala para no acaparar el tiempo de los demás. Hay un ajuste constante hacia una meta colectiva. Y para capturar esa danza sutil en un entorno controlado, los investigadores crearon este juego llamado el juego de búsqueda binaria grupal. La mecánica es engañosamente simple. Una computadora elige un número secreto entre el 51 y el 100. Luego, reúne a los miembros de un grupo que, recordemos, están aislados y no pueden comunicarse en lo absoluto. Ni una palabra. Nada. La tarea es que cada individuo debe enviar a la computadora un número entre el 0 y el 50. La computadora toma todos esos números enviados, los suma y le devuelve al grupo una retroalimentación sobre ese total. Y este ciclo se repite, ronda tras ronda, hasta que la suma exacta del grupo coincida con el número secreto. Y hay un detalle en el diseño de este experimento que es fundamental en la fuente. La computadora no le daba la misma información a todos los grupos. No, los dividieron. Repartía dos tipos de retroalimentación distintos. A algunos les daba una retroalimentación puramente direccional, limitándose a decir el total del grupo está muy alto o está muy bajo. Ajá. A otros grupos, en cambio, les proporcionaba una retroalimentación numérica exacta, dándoles el dato preciso. El total del grupo está muy alto por 17 puntos. La intuición nos diría que los grupos con el número exacto destrozarían el juego rapidísimo. Sería lo lógico. Pero el texto revela que, aunque mejoraban, a un grupo le costaba muchísimo más resolver el problema con esa información exacta que a un individuo jugando completamente solo. Y aquí surge una duda gigante para quienes analizan esto. Si hay 10 personas en un grupo y la pantalla dice que el total sobra por 17 puntos, al no poder hablar, ¿cómo deciden quién de los 10 es el que debe bajar su número? Suena a caos total. Claro, es un problema de coordinación monumental. Porque si una sola persona está jugando y le dicen, te pasaste por 17, la matemática es trivial. Resta 17 en la siguiente jugada y se acabó el problema. Listo. Pero en un grupo ciego, si todos intentan ser útiles y cada uno baja 17 puntos al mismo tiempo, el nuevo total se va a desplomar y será un fracaso estrepitoso. Se hunden. Se hunden. Y si todos bajan de a 2 puntos, quizá no lleguen. Requiere que alguien tome la iniciativa y que los demás, literalmente, se aparten. Aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Cómo logra la mente colectiva resolver ese embudo sin cruzar palabra? Bueno, los datos revelaron que los individuos adoptan espontáneamente lo que los investigadores denominan roles de reactividad. Dentro de un mismo grupo, la presión del juego fuerza a que algunas personas asuman el rol de ser hiperreactivas a los errores. ¿Ok? Si leen en la pantalla que el grupo se pasó por 20 puntos, en la siguiente ronda estas personas bajan sus propios números drásticamente, asumiendo toda la carga del ajuste. Pero hoy esto es lo fascinante. Para que esto funcione, otras personas en el mismo grupo tienen que adoptar el rol opuesto. No reaccionan. Se vuelven completamente no reactivas. Mantienen su número constante, congelado, sin importar los mensajes de error que envíe la computadora. Y por supuesto, hay quienes adoptan un rol intermedio. Se diferencian radicalmente para poder sobrevivir al juego. O sea, es una manifestación pura de la adaptación y la repulsión del modelo Carmi. Sin duda. En grupos grandes, el cerebro humano descubre instintivamente que la clave del éxito colectivo es volverse predecible para los compañeros. Quien decide no reaccionar nunca no está siendo perezoso. Claro, no es que no le importe. Exacto, está ofreciendo consistencia matemática. Funciona como un ancla para el equipo. Y quien adopta el rol hiperreactivo está complementando esa consistencia adaptándose por todos los demás. Se repelen en sus estrategias. La regla tácita se convierte en, si tú reaccionas mucho, yo reacciono poco. Los grupos que lograban dividirse más rápidamente en estos roles extremos eran los que ganaban el juego en menos rondas. Esa idea de asumir un rol extremo nos lleva a otro escenario fascinante del estudio. Pasemos al territorio de los planes multinivel y a algo que la mayoría de las culturas organizacionales intenta evitar a toda costa, que es el conflicto. El conflicto, sí. El estudio explora esto a través de un paradigma llamado la batalla de los sexos. Y la narrativa detrás del nombre es brillante. Pensemos en dos parejas que tuvieron una ruptura terrible.
De esas que ya no se hablan. Ya no se hablan y desean evitarse a toda costa. Pero resulta que trabajan en la misma calle. Y ambos quieren salir a tomar un café durante su descanso. El problema es que en ese pequeño pueblo solo hay 2 cafeterías. Y una de ellas sirve un café de especialidad infinitamente superior a la otra. El dilema de siempre. Ambos ansían el buen café. Pero si van a la misma cafetería y se encuentran cara a cara, la incomodidad arruinará sus respectivos días por completo. El dilema de teoría de juegos ahí es cristalino. Si el jugador A va siempre a la cafetería buena, es profundamente injusto para el jugador B. Si intentan elegir al azar todos los días, la probabilidad dicta que tarde o temprano van a chocar. Y se arruinan el día. Tienen que forjar una solución que sea estable y justa a lo largo del tiempo. Y nuevamente, en total silencio. Para replicar esto, el experimento emparejó a 2 jugadores frente a una pantalla que mostraba 2 círculos. Uno representaba una recompensa económica alta, el otro una recompensa baja. Si ambos jugadores movían sus cursores y terminaban en el mismo círculo, se producía un choque, y ninguno ganaba absolutamente nada. Nada. La variable crítica que introdujeron aquí los investigadores fue la visibilidad del otro. A una mitad de los grupos se les permitió ver el movimiento del cursor de su compañero deslizándose por la pantalla en tiempo real. Ajá. A esta modalidad la llamaron movimiento dinámico. La otra mitad operaba a ciegas durante el proceso. Solo podían ver la decisión final de su compañero una vez que la ronda terminaba. Movimiento balístico le llamaron a este. La fascinante aquí es cómo esa ventana de visibilidad interactuó con lo que estaba en juego. Cuando los participantes podían observar los movimientos momento a momento de su oponente hacia los círculos, se abría un espacio para la negociación no verbal. Podían hacer amagos, pausar a mitad de camino, retroceder, y gracias a esta danza visual emergió la estrategia más justa posible. La alternancia. La alternancia estricta. Una ronda yo voy por la recompensa grande y tú cedes, y a la siguiente ronda los roles se inviertan. Lograban alternar turnos a la perfección. Pero el hallazgo verdaderamente contraintuitivo del estudio tiene que ver con la fricción inicial. Totalmente. Los investigadores midieron una métrica muy específica llamada el tiempo de desvío, o el peel-off time en inglés. Para visualizarlo, pensemos en ambos jugadores moviendo sus cursores lentamente, de forma desafiante, hacia la recompensa alta al mismo tiempo. Como el juego de la gallina. Es el clásico juego de la gallina en una carretera. Están a 1 milímetro de chocar y perderlo todo. ¿Cuánto tiempo son capaces de mantener esa terquedad mutua antes de que uno finalmente ceda, desvíe su cursor hacia la recompensa baja y evite la catástrofe? Ese tiempo de desvío es una métrica pura y destilada de conflicto. Y los resultados arrojaron un dato que desafía el sentido común por completo. En las situaciones donde había mucho en juego, es decir, cuando la diferencia entre la recompensa grande y la pequeña era masiva, los grupos que experimentaron más conflicto y tensión en las primeras rondas terminaron desarrollando a largo plazo las estrategias de alternancia más justas, estables y eficientes de todo el experimento. Un momento, quiero detenernos aquí, porque esto choca con mucha literatura de gestión. Suena bien en la teoría de un juego de computadora, pero en un entorno corporativo real, una pelea de egos el primer día de un proyecto puede destruir la moral y dinamitar al equipo entero. Claro, es el miedo de todo gerente. Exacto. ¿Cómo diferencia el estudio entre una fricción que construye y un desastre tóxico que destruye la colaboración? Es una distinción fundamental. El estudio no está promoviendo la hostilidad destructiva. Lo que demuestra es que esa fricción inicial obligó a los participantes a recurrir a la M del modelo Carmi, los planes multinivel. Ah, ya. Cuando el choque inminente deja en evidencia que la estrategia egoísta a corto plazo es insostenible, el cerebro se ve forzado a pensar más allá de la ronda actual. La tensión extrema actúa como un catalizador para establecer una norma clara a través de múltiples rondas futuras. La conclusión para el mundo real es que evitar el conflicto a toda costa, tratando de imponer una armonía artificial desde el minuto cero, puede ser un error garrafal en el diseño de equipos. Ocultar el problema, básicamente. Exacto. Permitir esa fricción inicial y estructurada, donde las partes defienden sus intereses genuinos, es a menudo el fuego necesario para forjar roles complementarios a largo plazo. El conflicto no es necesariamente el enemigo de la coordinación. Bien canalizado es su arquitecto principal. Con otro rompecabezas que plantea el estudio. Uno que lleva esta noción de terquedad,
al extremo visual. Lo llaman encontrando al unicornio. Ah, este es buenísimo. Pensemos en un tablero cuadriculado digital de 8 por 8 casillas, muy parecido al clásico buscaminas. En algún lugar oculto de esa cuadrícula hay un unicornio. 2 jugadores tienen la tarea compartida de buscarlo destapando casillas, otra vez, bajo la regla estricta de no comunicarse. Y hay un truco de diseño brillante. Ajá. Los jugadores no pueden ver qué casillas está destapando su compañero, a menos que por pura coincidencia ambos destapen exactamente la misma casilla al mismo tiempo. Si eso ocurre, la casilla destella en rojo en ambas pantallas, indicando que hubo una superposición ineficiente, un choque de recursos. Al analizar el comportamiento de la gente, emergió un fenómeno peculiar, que es la terquedad estratégica. Otra vez la terquedad. Sí. Los equipos que lograban los mejores tiempos descubrían cómo dividir el tablero a la perfección de forma tácita. Por ejemplo, el jugador A terminaba escaneando metódicamente solo la mitad superior, mientras el jugador B se encargaba exclusivamente de la mitad inferior. La gran pregunta cognitiva es cómo se llega a un acuerdo territorial tan preciso, estando a oscuras y en silencio. Y el secreto, según desglosan los datos, resultó ser una combinación asimétrica entre terquedad y flexibilidad. Aquí es donde entra en todo su esplendor la I del modelo Carmi, el modelado de intenciones. Cuando un equipo iniciaba la partida y varias casillas destellaban en rojo, revelando choques continuos, la coordinación solo lograba cristalizar si ocurría una dinámica psicológica muy específica. Uno se volvía terco. Uno de los individuos tomaba la decisión implícita de volverse rígidamente terco. Comenzaba a repetir sin variación la misma zona de búsqueda, digamos, barriendo exclusivamente el lado derecho del tablero, ignorando por completo si chocaba con su compañero. Y mientras ese jugador se aferraba a su terquedad territorial, toda la carga de la adaptación recaía en el otro, quien necesitaba adoptar un rol de extrema flexibilidad. Al percibir los choques repetidos sistemáticamente en el cuadrante derecho, el jugador flexible ajustaba su comportamiento y comenzaba a buscar refugio táctico, explorando únicamente el lado izquierdo. Se complementan. Sí. Para cuantificar esto, los científicos desarrollaron un índice de división del trabajo. Lo que ese índice comprobó matemáticamente es que a medida que un individuo se apega de forma rígida a una estrategia clara, convirtiéndose en el guardián absoluto del lado derecho, le está enviando señales de humo cognitivas a su pareja. Su compañero empieza a adivinar sus intenciones, modela su mente y razona. De acuerdo, ya veo el patrón, este territorio está reclamado. Entonces mi rol lógico es dominar el lado opuesto. ¡Y listo! La estrategia complementaria queda bloqueada, el tablero se divide y la eficiencia del equipo se dispara. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel macro? Hemos recorrido la consistencia extrema, la terquedad estratégica, la repulsión instintiva ante el choque y la adaptación dinámica. Pero es vital aterrizar esta ciencia en dimensiones prácticas, porque los hallazgos de Goldstone no se quedan flotando en pantallas de computadora y juegos de laboratorio. No, para nada. Tienen ecos en todas partes. Las fuentes que acompañan el estudio se encargan de demostrar que estos mismos principios biológicos y matemáticos de especialización de roles permean escenarios sorprendentemente variados. Si miramos a la naturaleza, observamos manadas de delfines nariz de botella que al momento de cazar asumen roles altamente especializados. ¿Cómo lo hacen? Unos pocos actúan como pastores acelerando para acorralar a los peces, mientras el resto del grupo forma una barrera estática para evitar que escapen. Y saltando a la tecnología, los ingenieros en inteligencia artificial hoy diseñan enjambres de pequeños robots que logran distribuirse tareas complejas de barrido espacial utilizando algoritmos basados exactamente en estos mismos principios de repulsión y adaptación, sin un cerebro central. Es de locos. Y aterrizando en el mundo corporativo y el diseño organizacional, el texto subraya el valor estratégico de fomentar equipos intencionalmente heterogéneos y promover prácticas específicas. Se menciona, por ejemplo, el valor de la observación directa entre colegas o el job shadowing, como le dicen en recursos humanos. Que muchas veces se ve como una pérdida de tiempo.
Exacto. En muchas culturas corporativas tradicionales, poner a un empleado simplemente a observar el trabajo de otro se considera una pérdida imperdonable de horas. Sin embargo, bajo la luz de esta investigación, la observación directa resulta ser un entrenamiento intensivo e invaluable en el modelado de intenciones. Totalmente. Le otorga a un miembro del equipo la oportunidad de mapear profundamente los ritmos, las manías y las restricciones de su compañero. Ese mapa mental es lo que luego permite predecir intenciones futuras y coordinar proyectos complejos, minimizando la fricción. Si conectamos esto con el panorama general, es innegable el poder civilizatorio de la especialización. La capacidad de dividirnos el trabajo es lo que nos sacó de las cavernas, francamente. Sin embargo, hay una advertencia sociológica profunda en las páginas de este texto que no se puede obviar de ninguna manera. El documento cita un modelo teórico desarrollado por la investigadora Kailin O'Connor para ilustrar la cara oculta de esta dinámica. Pensemos en un escenario social tan simple como una pista de baile llena de parejas. Para evitar la incomodidad de pisarse los pies constantemente, emerge una regla implícita y silenciosa. Los hombres siempre dan el primer paso hacia adelante y las mujeres siempre dan el paso hacia atrás. A nivel puramente funcional y local, en esa baldosa específica de la pista de baile, la regla es un éxito absoluto. Evita el choque físico. Sí, Es la encarnación perfecta de la repulsión y la adaptación del modelo Carmi trabajando en tiempo real para mantener la armonía de la pareja. es un éxito a corto plazo, exacto. Pero la perspectiva sistémica demuestra que globalmente y a lo largo del tiempo, este mecanismo de diferenciación aparentemente inofensivo tiene un costo estructural inmenso. Porque esas pequeñas dinámicas asimétricas, que nacen simplemente como atajos tácticos para evitar fricciones inmediatas, tienen la tendencia matemática de solidificarse. Se vuelven la norma. Se convierten en tradiciones, luego en reglas, y terminan arraigando desigualdades estructurales rígidas basadas en categorías sociales arbitrarias como el género, la raza o el origen económico. Los roles que los seres humanos adoptamos inocentes para complementarnos y facilitar la convivencia diaria pueden terminar atrapándonos en arquitecturas de poder profundamente injustas. Uf, La especialización de roles se revela como un arma de doble filo espectacular. Es el motor que nos permite construir maravillas colectivas, pero también la trampa silenciosa que puede fosilizar la desigualdad si no se cuestiona de dónde surgieron esas divisiones de tareas. es una reflexión de un peso formidable, de esas que cambian la forma en que uno mira las dinámicas de una oficina al día siguiente. Y la verdad es un momento perfecto para hacer una recapitulación ágil de todo el terreno que hemos cubierto para quienes nos escuchan. Hoy quedó claro que la verdadera coordinación grupal rara vez exige que todos piensen igual o actúen como un rebaño sincronizado. Así es. Por el contrario, exige consistencia individual para volvernos predecibles ante nuestros pares. Exige afinar la capacidad cognitiva de leer y modelar las intenciones de quienes nos rodean. Exige abandonar el miedo al conflicto inicial, comprendiendo que esa fricción es la forja de acuerdos más estables a largo plazo. Y por encima de todo, exige la valentía de diferenciarse para verdaderamente complementar los puntos ciegos del sistema. Y esto plantea una pregunta importante, un pensamiento final provocativo para cerrar el círculo de esta inmersión para nuestra audiencia. Hemos explorado evidencia robusta de que la tendencia humana a autoorganizarnos en roles complementarios y a sentir repulsión por replicar lo que hace el de al lado es un instinto primario profundísimo que opera en las sombras de la conciencia. Sí. Si este cableado psicológico es tan fundamental para nuestra especie, cabe preguntarse seriamente hasta qué punto las arquitecturas algorítmicas de las redes sociales modernas están explotando activamente este instinto de repulsión. ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Es posible que, al mostrarnos constantemente opiniones con las que chocamos, las plataformas digitales nos estén empujando de manera silenciosa pero incesante hacia roles sociales y políticos cada vez más extremos y polarizados. Todo esto mientras operamos bajo la falsa y reconfortante ilusión de que simplemente estamos adoptando una postura lógica que equilibra el ecosistema digital frente a la locura de los demás. Vaya, es una perspectiva que da vértigo y que seguramente dejará a más de uno analizando su comportamiento en línea. Queda abierta la invitación para tomar todo este conocimiento y observar con nuevos ojos las dinámicas diarias, intentando identificar qué roles ocultos rigen en cada entorno y, lo más importante, preguntándose por qué surgieron en primer lugar.
Agradecemos enormemente a la audiencia el tiempo y la disposición mental para acompañarnos en este recorrido analítico y con esto cerramos formalmente esta exploración a fondo. Hasta la próxima.